Bueno, tengan todos muy buenas noches. Pretendo en este video hablar un poco del tema contractual, puntualmente referirme al tema de la etapa contractual. Cuando a nosotros nos hablan de los módulos de contratación estatal, siempre nos enseñan que el proceso de contratación tiene tres etapas. Tiene una etapa precontractual y hay que precisar que todos los procesos de contratación tienen etapa o todas las modalidades tienen etapa precontractual y recordar que la ley hasta el día de hoy nos habla de cinco modalidades. Nos habla de licitación pública, nos habla de contratación directa, nos habla de selección abreviada, nos habla de concurso de méritos y nos habla de mínima cuantía. En algunas hay adjudicación, en otras no hay adjudicación, en algunas hay pliegos de condiciones, en otras lo que hay es una invitación y en otras ni siquiera hay una invitación. Eh, lo cierto de todo es que cuando el contrato se eleva a escrito, dice la ley 80, es perfecto. Es decir, cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la cosa y este acuerdo se eleva a escrito, pues este contrato será perfecto. En ese momento, pues dejaremos de referirnos a la etapa, digamos, precontractual y entraremos entonces en la etapa contractual. En la etapa precontractual o en la etapa precontractual hay que decir que todas aquellas personas que están interesadas en el proceso de contratación reciben el nombre de oferentes o de proponentes. Y esos oferentes o esos proponentes pueden ser eventualmente personas naturales, pueden ser personas jurídicas, pueden ser uniones temporales o pueden ser consorcios. Digamos, en el mundo del SECOP 2, tal vez dedicaremos un tiempo a hablar un poquito más de SECOP 2 más adelante, pero en el mundo del SECOP 2, a esas personas interesadas en el proceso de contratación se les llama eh, proveedores. Y al Estado se le llama comprador. El mayor, digamos, comprador de bienes y servicios es el Estado colombiano. Y pues quienes contratamos con el Estado colombiano en sus diferentes niveles lo hacemos precisamente para proveerle al Estado los bienes y servicios que él necesita. Llámese asesoría, llámese la construcción de un hospital, llámese la construcción de una carretera, por no decir otra cosa. Pues una vez que se suscribe el contrato, pues ya usted dejará de llamarse oferente o proveedor y empezará a llamarse contratista y la entidad estatal empezará a llamarse contratante y recordar pues que la misma ley 80 en el artículo 11 nos dice quiénes son los que dentro de las entidades estatales pueden adelantar esos procesos de contratación. Ahora bien, una vez que hay contrato, pues el contrato es perfecto y el contrato nace a la vida jurídica. Pero habrá que ir cumpliendo algunos requisitos de ejecución. En algunos casos estos requisitos se exigen, en otros casos no se exigen. Pero digamos un contrato tradicional de licitación pública, una vez que se ha suscrito el contrato, pues lo que hay que hacer es ir a sacar la garantía de cumplimiento. Esa garantía requerirá de una resolución de aprobación e igualmente requerirá de una expedición de un registro presupuestal y luego de eso pues vendrá el acta de inicio y a partir del acta de inicio empezará a regir el plazo de ejecución contractual, no antes. Si esto se maneja por SECOP 2, pues es muy sencillo. Usted no va a la entidad a firmar el contrato, sino que simplemente usted lo que hace es que le da un clic al contrato, se la minuta, se la cargan por los famosos flujos, lo que hablamos en SECOP 2, y luego tendrá que esperar a que allá
representante le dé clic a su contrato y bueno, y arrancará o ahí aparecerá, cambiará el estado dependiente de firma a firma, tendrá que esperar el RP, etcétera. Pero digamos que cuando ya el contrato se eleva escrito, ya hay contrato. Y lo que hay que empezar a cumplir son unos requisitos de ejecución, ¿no? El acta de inicio, SECOP 2, está cada día más en vía de extinción. Piense en un contrato de prestación de servicio en el que ni siquiera le exijan garantía, por ende no habrá resolución de aprobación de garantía y que tampoco hay acta de inicio. La pregunta es a partir de cuándo empieza ese plazo de ejecución. Pues a partir del momento en que se carga la plataforma, el registro presupuestal. Entonces a veces nos quedamos esperando al acta de inicio, resulta que la entidad me llama y me dice cuándo vas a empezar a ejecutar el contrato y usted dice, pero ¿cómo que cuándo voy a empezar? Si no tengo acta de inicio, y la entidad le dice, no, es que aquí no estamos exigiendo ya acta de inicio, con el registro presupuestal es suficiente, y entonces usted dice, pero ¿y la garantía? No, tampoco estamos exigiendo garantía. Entonces habrá que estar muy pendiente de eso. En la etapa contractual hablamos del plazo de ejecución, y en el plazo de ejecución pueden darse diferentes situaciones. Dentro de eso tenemos las llamadas cláusulas excepcionales o cláusulas exorbitantes. Esas cláusulas excepcionales o exorbitantes tienen la peculiaridad que son cláusulas de supraordenación, que lo que hace el Estado o la entidad estatal es imponerlas, aunque usted no esté de acuerdo con ellas. Y dentro de esas cláusulas excepcionales tenemos la terminación, la interpretación, la modificación y una que es supremamente delicada, que es la caducidad. Si a usted le aplican la caducidad al contrato, se deberá porque usted ha incurrido en algún tipo de incumplimiento grave, y ese incumplimiento grave le generará la terminación y liquidación del contrato, pero además inhabilidad para contratar por el Estado durante 5 años. 5 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se pueden presentar otras situaciones durante el plazo de ejecución, que es la prórroga, es muy común. La prórroga es que sencillamente el plazo que se pactó inicialmente el contrato no alcanzó, por diferentes motivos. Eso nos lleva a que se prorrogue el contrato, y esa prórroga estará determinada por un acuerdo entre las partes previa solicitud del contratista. He visto contratos con muchísimas prórrogas, ¿no? Por otro lado tenemos la adición. En la adición lo que hablamos es de un mayor valor de dinero. A veces se adicionan los contratos cuando el equilibrio contractual está afectado. Entonces los contratos pues, se podrán adicionar hasta el 50%. Pienses en un contrato de 1.000 millones de pesos, pues eventualmente ese contrato se podrá adicionar hasta 500 millones más, teniendo mucho cuidado entre la diferencia entre el contrato adicional y la adición contractual. O sea, no podemos coger un contrato para obviar un proceso de selección, y obviando ese proceso de selección, eso nos podría llevar a un tema de responsabilidad incluso tipificada como delito. Entonces tenemos prórroga y adición. Tenemos suspensión también. Y la suspensión viene siendo como la posibilidad que tienen estos contratos de suspenderse en el tiempo por circunstancias establecidas o planteadas por las partes. En un contrato, una suspensión se hará mediante un acta. En el acta se especificarán los argumentos de la suspensión, el tiempo de la suspensión, y durante ese tiempo, pues sencillamente el plazo de ejecución no corre. Por otro lado, tenemos las famosas cláusulas sancionatorias convencionales. Son sancionatorias porque, digamos, ocurren ante un incumplimiento y tienen que estar pactadas expresamente en el contrato para que valga. Y quiero hacerles claridad, esas cláusulas las pacta el Estado a su favor. O sea, aquí quien incumple es el contratista, y quien en última va a entrar a responder por ese tipo de sanciones o ese tipo de incumplimientos será el contratista.
Dentro de esas cláusulas tenemos la multa y tenemos la declaratoria de incumplimiento. Estas figuras vienen del derecho civil. No obstante, la ley 1474 definió, la 1150 definió el concepto de multa y la 1474 estableció el procedimiento, y les sugiero que lo lean, el procedimiento para imponer multas o para declarar incumplimientos. Ahí está en esa norma, ¿no? Ténganlo muy presente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Muy sencilla. La finalidad de la multa es apremiar, conminar al contratista para que cumpla con el objeto contractual. Las multas generalmente dicen que por cada día de atraso se cobrará un porcentaje, y pues en caso de que usted lleve 10 días de atraso y el porcentaje sea del 1% y el valor sea de 1.000 millones, pues usted le saca 1 millón, serían 10 millones aproximadamente lo que tendría que pagar usted por cada día. Y eso no implica que el contrato se dé por terminado, sino que usted tiene que seguir cumpliendo el contrato y el dinero lo sacarán del mismo contrato. Porque por compensación la entidad no acude a la aseguradora, sino que de la misma plata que le debe usted, literalmente le cruza las cuentas y de ahí le aplica la multa. Y ojo con las multas y las declaratorias de incumplimientos, porque si son reiteradas en una misma vigencia fiscal, así lo dice un año calendario, así lo dice el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, también me puede generar una inhabilidad ante incumplimientos reiterados. Recordando que estas multas y estas declaratorias de incumplimiento van al RUT, al Registro Único. Entonces digamos que ya habrá forma de saber si usted ha sido multado y cuántas veces ha sido multado. Entonces la multa parte de la base de que estoy en el plazo de ejecución contractual. Si ya el plazo de ejecución contractual feneció, ya no me pueden aplicar una multa. Ya lo que me pueden aplicar es la declaratoria del incumplimiento del contrato. Y esa declaratoria del incumplimiento del contrato puede ser total o puede ser parcial. Me explico mejor. Usted quedó de entregar 1.000 sillas y entregó 950 sillas. Hay un incumplimiento. Lo que pasa es que el incumplimiento no es total, pero hay un incumplimiento sobre 50 sillas. Y con base en eso la entidad tasará la cláusula y con base en la cláusula aplicará el incumplimiento. Recuerden que estos contratos traen algo que se llama una cláusula penal, y una cláusula penal no es como me dijo tal vez un estudiante en una clase, que es aquella que una vez que te la aplican te vas para la cárcel. No tiene nada que ver. La cláusula penal es una indemnización anticipada de perjuicios, y lo que dice esta cláusula penal es que ante el incumplimiento del contratista, la administración lo que hace es exigible la cláusula penal. Si el incumplimiento es total, pues la cláusula la aplicarán plena, y esa cláusula corresponde al 10% del valor del contrato. O sea que si estamos hablando de un contrato de 10.000 millones de pesos, pues la cláusula penal será el 10% de esos 10.000 millones de pesos. Si el incumplimiento es parcial, habrá que mirar hasta dónde hubo el incumplimiento, y con base en eso se tasará y se cobrará la cláusula penal. Entonces miren todas las situaciones que se pueden generar durante el plazo de ejecución contractual. Tenemos también la figura de la cesión contractual, y ocurre ante la imposibilidad del contratista, una vez suscrito el contrato, de poder seguir cumpliendo con ese contrato. Puede ser por una inhabilidad sobreviniente o por cualquier otra circunstancia. Ante eso es posible aplicar la terminación unilateral del contrato o la terminación de común acuerdo, o eventualmente se puede ceder el contrato, siempre y cuando esa cesión cumpla dos condiciones. La primera, que la entidad contratante debe autorizar esa cesión. O sea, yo no puedo hacer esa cesión a espaldas del contratista, de la entidad estatal. Y segundo, que quien va a asumir esa cesión contractual tiene que ser una persona que cumpla los mismos requisitos que cumplía quien estaba ejecutando el contrato. Ahora, la misma ley 80 del 93 nos trae un listado de los derechos y de los deberes que tienen los contratistas. Y la misma ley 80 del 93 nos trae la tipología de algunos contratos estatales.
Dentro de esa tipología nos habla, por ejemplo, del contrato de obra, nos habla, por ejemplo, del famoso contrato de prestación de servicio, del cual recordarán ustedes, hablamos tal vez en un primer video, no se escuchaba muy bien, sobre esa directiva presidencial que hablaba de las imposibilidades de suscribir dos contratos de prestación de servicio al tiempo, ¿no? Entonces, tenemos el contrato de prestación de servicio, tenemos el contrato de obra, tenemos el contrato de consultoría, tenemos el contrato de concesión, entre otros. Ahora, la pregunta es, si la ley 80 enuncia esos contratos, ¿serán los únicos contratos? La respuesta es no. Cualquier contrato del derecho civil o del derecho comercial puede llegar a ser un contrato estatal. Lo único que requiere un contrato para que sea estatal es el criterio subjetivo. Y el criterio subjetivo lo que exige es que una de las partes sea una entidad estatal. Al margen que en materia de contratación estatal existan regímenes exceptuados. Un régimen exceptuado lo que quiere decir es que usted se ceñirá por el manual de contratación de la entidad respectiva. Pero eso no quiere decir que usted no esté atado a la responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria y a los principios generales de la contratación estatal. En una futura oportunidad hablaremos de la etapa postcontractual, que tiene que ver con la liquidación del contrato. Yo sí le sugiero de manera muy respetuosa que empecemos por lo menos, mirar esa ley 80, que nos habla del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, nos habla de las cláusulas excepcionales de las cuales hablé hace unos minutos, nos enuncia algunos contratos estatales, nos habla del perfeccionamiento del contrato estatal, nos habla de los derechos y de los deberes de las partes del contrato estatal, e incluso nos habla de la liquidación del contrato estatal, que, tengo que decirlo, puede ser de tres maneras: bilateral, unilateral o por sentencia judicial. Porque yo puedo acudir perfectamente al medio de control de controversias contractuales y pedirle al juez que se encargue de hacer la liquidación del contrato estatal. Espero haberles dejado por lo menos la intriga sobre esta etapa contractual. Si quieren profundizar más sobre la etapa contractual, les sugiero que lean la ley 80, que la desarrolla muy bien, la etapa contractual, que lean la ley 1150 y que lean el decreto unificador 1082 del año 2015. Y les dejo una pregunta para que la piensen y me digan: ¿un contrato de arrendamiento puede llegar a ser un contrato estatal? Les dejo esa pregunta ahí. Piensen en el criterio subjetivo. Porque contratos de arrendamiento se firman todo el tiempo con particulares. Pero ¿podría eventualmente un contrato de arrendamiento convertirse en un contrato estatal? La respuesta es sí, siempre y cuando una de las partes sea una entidad estatal. Así podemos hablar también del contrato de venta. Obviamente, si la norma civil exige unos requisitos adicionales para el cumplimiento, para la solemnidad del contrato, como por ejemplo los contratos de venta, en los que me pidan que se eleve a escritura pública y se haga la inscripción en instrumentos públicos, pues ese mismo requisito habrá que cumplirse también para el contrato estatal. Pero recuerden, el contrato estatal nacerá a la vida jurídica una vez que éste se eleve a escrito, mientras que el contrato estatal no se eleve a escrito, a excepción de aquel contrato verbal que se hace en urgencia manifiesta, pues no existe. Entonces ahí se generarán pues una serie de inconvenientes o problemas derivados de la ejecución de ese contrato estatal. Ahora, en la etapa precontractual podemos utilizar unos medios de control, como el medio de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho con un término de caducidad especial,
también conocido como los actos separables del contrato. Y para la etapa contractual y para la etapa postcontractual, pues disponemos del medio de control de controversias contractuales, o incluso podría utilizarse el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos para lograr la suspensión del contrato. Y por último, y no menos importante, decirles que la misma Ley 80 nos establece las causales de nulidad del contrato estatal. Y nos dice que algunas de esas causales pueden ser incluso declaradas directamente por el representante legal de la entidad con una decisión o con un acto administrativo motivado. Así que yo les sugiero y reitero que si quieren saber más de la etapa contractual, pues empiecen por leer la Ley 80 y por leer el Código Civil, porque todo lo relativo a la capacidad está establecido en esas normas civiles y comerciales. No olviden que la misma Ley 80 nos dice que será el derecho civil y el derecho comercial el que en principio regule el contrato estatal. Y que lo que no regulado por el derecho civil y por el derecho comercial, pues nos iremos a la norma especial, que en principio era la Ley 80 del 93, pero obviamente esa Ley 80 del 93 pues ha sufrido una cantidad de modificaciones. Aunque no desaparecerá, pienso yo, porque es una norma decana que nos habla de los principios de la contratación, como el principio de la economía, como el principio, por ejemplo, de la transparencia, o como el principio de la responsabilidad. Incluso la Ley 80 incluye dentro del principio de la economía el subprincipio que luego se convirtió en un principio de prevención. Les deseo a todos muchas bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad y mucho trabajo. Hasta luego.